Dios Altísimo, Padre Santo, hoy venimos a pedirte perdón, Señor, porque no conocemos ni comprendemos tu grandeza, Señor. Tú eres un Dios magnífico, un Dios amoroso, un Dios que siempre está disponible para nosotros, un Dios que quiere bendecirnos con muchas cosas, pero nosotros, Señor, miramos las pequeñeces, miramos las tentaciones, miramos las sensualidades de esta vida, Señor, y nos apartamos a veces de ti. Quizás no definitivamente, pero con frecuencia miramos hacia otra parte. No entendemos tu infinito amor, Señor, ese amor sacrificial que tú has desplegado continuamente hacia tu pueblo, hacia cada uno de nosotros. No entendemos tú cómo nos amas, Padre, cómo nos anhelas, cómo quieres que estemos contigo, cómo quieres que nuestra mente sea transformada a través de tu palabra y de la obra de tu Espíritu, para que logremos, aunque sea un mínimo, Señor, de ese entendimiento, de esa grandeza tuya, de esa belleza. Perdona a tu pueblo, Padre, porque es un pueblo inconsciente, es un pueblo que no te conoce como tú quieres, es un pueblo que abandona la palabra. Y es un pueblo que, Señor, abandona a veces tus caminos también. Hoy, Padre, renueva con tu espíritu a este pueblo tuyo en este año, Señor, para que sea el despertar, sea el avivamiento que todos esperamos, Señor, para estar listos para tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días consideramos al hijo pródigo en la forma como él desperdiciaba muchas de las bendiciones que Dios le estaba dando. Hoy vamos a considerar dentro del mismo pasaje al corazón del Padre. Eso está en Lucas 15, versículo 20, pero vamos a tomarnos la libertad de volver a repasar un poquito de aspectos y a mirar otros diferentes desde Lucas 15, 17 en adelante hasta el versículo 24. Lucas 15, 17. Volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando estaba aún lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned el anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La vez pasada consideramos en el versículo 17 algunas cosas de ese proceso en el cual el hijo empezaba a tomar conciencia de qué era lo que había hecho y cómo había desperdiciado no solo sus bienes terrenales, sino su vida y por consiguiente su espíritu. Nos dice el versículo 17, volviendo en sí, es decir, admitió en el corazón suyo lo que era y dónde había estado. Esta consideración nos lleva a otras más, y esta es una declaración impactante para toda la Iglesia del Señor. No avanzamos más porque no somos sinceros. Esto es algo para meditar en profundidad. ¿Por qué es que no somos sinceros? Hay algo en lo profundo de nuestro ser que nos hace que nos gusten las disculpas,
cuando somos confrontados. Cuando se nos está mostrando algo que es muy claro, inmediatamente asumimos la misma actitud que se tomó en el paraíso cuando el Señor bajó a buscar, a hablar con los pecadores. El uno le echaba la culpa al otro. Nos gustan esas disculpas, esos argumentos, esas mentiras que tramamos nosotros adentro para aparentar que no somos tan culpables como nos están diciendo. Pero esas disculpas nos satisfacen, nos dejan vacíos, nos dejan frustrados, porque la verdad muchas veces es clara y patente, y la disculpa lo que hace es hacerle un quite a esa verdad. Por tanto, no se arregla ninguna situación, sino al contrario, se empeora. Otras veces es que nos gusta pobretearnos, nos gusta aparecer ante los demás cuando nos están confrontando como ineptos e incapaces o con debilidades que no podemos vencer. La única razón para mostrarnos débiles así es simplemente porque no queremos ejecutar algo que se nos está pidiendo. Este hijo pródigo pudo salir de ese marasmo mental, emocional, espiritual, y pudo confesar primero a sí mismo y al cielo cuál era la raíz del problema, es decir, la verdad. Por eso dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y de sobra? Y aquí viene otra consideración más. Es que en el pueblo de Dios muchos se han tragado la mentira de Satanás de que el vivir para Dios nos priva de tantas cosas buenas. Pero nada es más opuesto a la realidad. Satanás viene a mostrarnos la misma palabra que el Señor puso delante, en el sentido de que había un camino estrecho, pero Satanás lo pone como algo imposible, algo sumamente doloroso, algo que es frustrante y sin propósito. Cuando el Señor se refirió al camino angosto, no lo quiso poner así. Simplemente nos dijo que en otras palabras, lo que vale la pena cuesta. Si queremos vivir en un sitio excelente, conseguirlo nos va a costar trabajo. Es igual para el cielo, es igual para un buen puesto, es igual para una buena habitación, casa o apartamento. Allí sí nos esforzamos sin problema, cuando son cosas del mundo. Cuando hay que conseguir algo que está dentro de nuestros sueños, nos esforzamos, pero pareciera que el cielo no está en el sueño de muchos. Por tanto, el camino estrecho entonces parece una tragedia. Además de eso, nos gusta la excitación del pecado, aún a sabiendas de las consecuencias. Sabemos que nos vamos a sentir muy mal, sabemos que vamos a perder la paz en el espíritu, la plenitud del corazón. Sabemos que nos vamos a bajar del espíritu y sin embargo, a veces preferimos el pecado momentáneo, que solamente da una satisfacción muy temporal, muy corta, en vez de mantenernos en la satisfacción espiritual de andar con Dios. Y otra consideración más es que desobedecer nos da una falsa sensación de libertad, de autonomía, de autocontrol. Hay momentos en que Satanás viene y nos dice: es muy duro para ti, cristiano, andar haciendo siempre la voluntad de otro. Haz tu voluntad, no te va a pasar nada. Fue lo que le dijo a Adán y Eva: seréis como dioses. Esa sensación produce un cosquilleo interior, como una degustación placentera
que si nos salimos del redil del Señor vamos a lograr algo extraordinario, nada más alejado de la verdad. Todas estas son mentiras que Satanás ha urdido a lo largo de todo el tiempo, todos los eones en los cuales él ha actuado sobre el corazón de los hombres. Él conoce el corazón de los hombres y sabe dónde está el punto débil por el cual se puede fácilmente inducir a pecar. Estas personas que no están llenas del Espíritu caen con toda facilidad en todos estos argumentos maléficos y mentirosos. El joven pecador estaba pensando aquí, yo aquí perezco de hambre. Consideró lo que podía tener junto a su padre y lo que no tenía, haciendo lo que a él le parecía que era su voluntad. Esta ilustración, que va dirigida al aspecto físico, es una lección espiritual para el hombre que tiene sed del Señor y sabe que solo el Señor lo puede satisfacer y que nunca las cosas mundanas, por muy excitantes que sean momentáneamente, podrán llenarlo, sino que al contrario lo dejarán con terribles vacíos después de que haya pasado el pecado. Hasta que veamos a Dios como la única solución y respuesta para todas nuestras cosas, tanto materiales como espirituales, siempre entonces estaremos buscando espejismos. Creo que esta es una explicación de por qué tantos cristianos no se entregan en forma comprometida al Señor y a la vida espiritual, a la vida del Espíritu. Para ellos Dios no es la respuesta. Dios es algo importante de pronto, entre comillas, pero no es la respuesta total para su vida, mucho menos para la parte material. Dios no les va a traer el pan, no les va a traer la sanidad física, no les va a quitar las deudas. Eso es lo que piensan ellos, porque no lo conocen. Y como no se meten con Él, entonces no van a ver estos milagros, estas respuestas. Y el cielo, y la vida eterna, y el arrebatamiento, todos son como espejismos muy bonitos en teoría, pero en la realidad poco práctico para la vida del cristiano. Entonces, ¿qué hace este cristiano? Pues va un ratico a la iglesia, pero el resto está viviendo en plenitud en el mundo. Fue lo contrario de lo que hizo este hijo pródigo. Por eso en el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre. La palabra levantaré aquí nos revela que el camino a Dios es siempre hacia arriba, siempre ascendente, mientras que con Satanás el camino es siempre hacia abajo, siempre descendente, siempre rodando. Es más fácil rodar que subir, requiere más esfuerzo subir a las alturas. El joven entonces le considera esta situación y dice, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí no alegó circunstancias atenuantes, no le echó la culpa a los demás, no alegó que fueran injustos con él, sino que simplemente admitió su culpa directamente a sí mismo y por ende a Dios. El Señor siempre nos va a exigir la confesión del pecado. En la primera de Juan 1:9 nos dice eso claramente. El que confiese sus pecados será perdonado. Lucas 15:19. El Hijo entonces asume una postura que es digna de ser tomada en cuenta. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Expresa indignidad. Se admite como lleno de iniquidad y no tiene ningún mérito ni ninguna cualidad que lo pueda acercar al corazón del Padre. Sabe que la única cosa es la misericordia de ese Padre. Por eso le continúa en su planteamiento preparando lo que le va a decir. Hazme como a uno de tus jornaleros. Sí, Padre, necesito alimento y vestido. Aquí estoy, me porté mal,
soy indigno, he sido inicuo, por lo menos Padre, dame alimento, pero trátame como a uno de tus obreros. Esto se llama humildad. Lo extraordinario de esta situación es que Dios nunca nos recibe como jornaleros. Él nunca convierte a un hijo suyo en un empleado. Siempre lo trata como un hijo. Aquí es donde empezamos a enfocarnos en el tema de hoy. Lo vio su padre y corrió, es el título, porque esta es la expresión del corazón de Dios. Vamos a mirar a nuestro Padre Celestial en la forma como Él expresa su amor a pesar de nuestra indignidad. Lucas 15:20. Levantándose vino a su padre. En Apocalipsis 22:17 dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La última parte es la que tenemos que considerar. En primer lugar, el que quiera. Dios no obliga a nadie. ¿Cuántas veces hemos visto incrédulos a los cuales se les comparte que no quieren entrar al camino del Señor? Y lo mismo hemos visto cristianos carnales, cristianos sensuales, cristianos en pecado, a los cuales se les exhorta, a veces con fuerza, a veces con amor, y ninguna forma los hace reaccionar, porque es el que quiera. La palabra está allí lista, el corazón de Dios está listo, la bendición está lista, pero se requiere la disposición del corazón del creyente. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, hay multitudes de iglesias desperdigadas a oriente y a occidente, norte y sur. Multitudes de religiones, y la mayoría de estas religiones, si no todas, hacen un énfasis en un Dios que juzga. Muchas iglesias cristianas se vuelven legalistas y se enfocan en el Antiguo Testamento olvidándose del Nuevo, porque toman esa figura de un Dios juez. Pero el Nuevo Testamento, que es la revelación del Hijo de Dios para revelar a su vez al Padre Celestial, revelar el corazón del Padre, fue para cambiar esa visión que tenía el pueblo judío y que tienen las religiones de un Dios que se sienta en su trono a juzgar los pecados y las faltas del hombre. No estoy diciendo que Dios no tome en cuenta los pecados. Lo que estoy diciendo es que en su misericordia Él ha preparado un camino por el cual todo aquel que quiera puede llegar a conocer la misericordia de Dios. Hay dos formas de acercarse a Dios. Unos optan, y son la mayoría, por acercarse al Dios juez, y ese juez es temible. Otros, los menos, los pocos, optan por creer que tienen un Salvador en Jesucristo y que a través de ese Salvador, entonces la misericordia de Dios está bien dispuesta para todo el que quiera. Reciba entonces el agua de la vida gratuitamente, porque el Señor ya pagó por nuestros pecados. Ese es el secreto de la vida cristiana victoriosa y de la vida plena y abundante. Entender la revelación de Jesucristo como Salvador para llevarnos al corazón del Padre. En este pasaje dice aquí, levantándose, vino a su Padre. Es la acción de arrepentimiento, pero miren la acción del Padre. Mas como aún estuviese lejos, lo vio su Padre, porque el Padre lo estaba buscando en serio desde el mismo momento en que se había apartado de él. En su corazón nunca el Padre dejó de tener en cuenta a su Hijo perdido. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor esperando por tu corazón? Y la verdad es que oramos para que no
siga esperando ese corazón tuyo, sino que ya tú lo hayas entregado. Pero de pronto falta conciencia en tu corazón de ese llamado en plenitud de cómo lo hace. Tu Padre sale a buscarte. Hay que meditar en esa parte. Dios lo tiene todo. Sin embargo, te busca como si tú le faltaras, como si fueras el hijo pródigo. No importa el estado espiritual en el cual estés viviendo, siempre el Señor te está buscando de la misma manera, con un corazón tan inefable, tan incomprendido, tan gigantesco para nuestros mezquinos sentimientos, que a veces materializamos, humanizamos mejor el corazón del Padre y entonces lo bajamos a un nivel tan pequeño que no es para nada justo. Dios lo tiene todo, sin embargo te anhela, te ama. Además de todo eso, Él da todo por sus amados. Cuando conocemos la Biblia, vemos que dio primeramente a su Hijo, permitió que llegara a la cruz, a una muerte dolorosísima, para que tú fueras salvado. Dio todo, su Hijo, que era lo más importante. Pero además, el reino suyo está esperando a aquellos que crean en este corazón tan amoroso de un Padre Celestial. El libro de Apocalipsis, que asusta a tantos, porque no lo entienden, porque solamente oyen la voz de Satanás que les está diciendo, hay un Dios que va a castigar, y no oyen la voz de Dios que les está diciendo, yo salgo a buscarte, hijo. El libro de Apocalipsis es completo. Cuando llegues al final, vas a descubrir a ese Padre Celestial que tenía todo allá arriba en el cielo, y sin embargo, baja su trono y baja la nueva Jerusalén hasta donde tú estás para que tú vivas siempre con Él, para que el tabernáculo de Dios esté siempre con los hombres. Qué tremendo misterio que ignoran tantísimos incrédulos y tristemente toca decirlo también, tantísimos cristianos. Cristianos que se vuelven a un camino legalista, donde viven martirizados porque no le cumplen a Dios, pero no le pueden cumplir tampoco, porque no han entendido que es Cristo en ellos el que los hace cumplir, es el amor de Dios el que logra traer el corazón perdido hasta la justificación completa. Además de todo, Dios está pacientemente esperando el tiempo indicado. A unos espera unos años, 10, 20, 30, 40 y más años, hasta que lleguen a su camino. Y cuando llegan los sigue esperando hasta que lleguen a la espiritualidad. Se mantiene esperándolos a través de la carnalidad. Cristianos que siguen pecando, que siguen mintiendo, que siguen enfureciéndose con todo el mundo. Pero Dios, en su infinito amor, ha enviado su Espíritu Santo que pacientemente vaya puliendo esas gemas preciosas y las vaya convirtiendo en, al fin, la joya que Dios planeó desde el principio, hasta el tiempo indicado. Es posible que podamos acelerar ese tiempo, pero también podemos decir que cada uno tiene un tiempo de conciencia. Es tanta nuestra dureza que a veces necesitamos caer hasta lo más hondo como el hijo pródigo para que un día podamos entender y llegar a creer en un Salvador. Y después, es tanta nuestra dureza en la carne que vivimos vidas cristianas en pecado y sensualidad, hasta que un día, finalmente, se coloca las circunstancias adecuadas para que el Espíritu Santo pueda tocar el corazón y entonces el creyente finalmente empieza a caminar en la vida de santidad. Aparte de todo esto, ese corazón de Dios se niega a sí mismo. Este es otro misterio que hay que considerar continuamente. Dios que es todopoderoso, Dios que destruyó al mundo con un diluvio, que destruyó a Sodoma y Gomorra con una lluvia de fuego, que se puede
sentar en su trono y dar una orden, y los ángeles salen inmediatamente a cumplirla, destruyendo lo que sea. Este Dios todopoderoso se limita a sí mismo por causa nuestra y parece como un Dios que espera mansa, humilde y resignadamente hasta que se den los tiempos en los cuales se cumplan las señales o si los corazones se conviertan. Este corazón de Dios es algo que pasaría muchísimo tiempo considerándose. Aquí dice que fue movido a misericordia, porque el Señor siempre tiene compasión. Por esa razón, el Padre nos busca, nos da todo para que podamos llegar a Él, espera pacientemente y se niega a sí mismo. Pero aparte de todo, y como lo tiene todo, que es Dios dueño de todas las cosas, entiende y ayuda a los que tienen necesidad de algo. Si tu necesidad es espiritual, Él la comprende perfectamente. Él lo tiene todo y sabe cuál es el remedio. Si tu necesidad es emocional o si es material, igualmente la entiende y Él la puede suplir. Muchas veces lo que ocurre es que hay un tiempo para que eso sea suplido. Pero Dios está esperando darte lo que tú necesitas en el momento en que finalmente estés totalmente dispuesto. Y dice aquí algo que es extraordinario en Lucas 15:20, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Es la única ocasión en la Biblia donde se dice que Dios se echa a correr. Casi siempre vemos a Dios sentado en su trono, cuando mucho navegando en una nube, como dice en el libro de Job. Pero aquí la figura, puede que no sea literal, es que Dios se levanta, el Padre se levanta y sale a correr, a buscar al que estaba perdido. Se mueve hacia el necesitado. ¿Tú estás necesitado de algo? Mira el corazón de Dios. Mira sus brazos extendidos. Créelo. Dispón tu corazón y entonces verás la misericordia y el amor de tu Padre que se puede echar sobre tu cuello y besarte. Es lo que espera a todo pecador que viene al Señor. Es un Dios que si tú eres su hijo no recrimina ni acusa. Es un Dios que viene a limpiarte y a reponerte todo lo que habías perdido, conforme lo dice Lucas 15:21. Y el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestidle. El joven solamente pudo llegar hasta el punto donde le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Iba a decirle más, que lo tratara como un jornalero, pero el padre no lo dejó, lo interrumpió. ¿Y con qué lo interrumpió? Con una orden a los criados. Le dijo: traigan el mejor vestido. Está sucio, está harapiento, cambiemos su vestidura. La figura de la gracia que cubre al harapiento lleno de pecado. La figura de la justicia que viene a vestir al que vivía en iniquidad. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Me temo que muchos no entienden esto. ¿Cómo es que Dios justifica? Cuando Dios nos mira como Padre, es porque está viendo a su Hijo Jesucristo en nuestro corazón. Entre más permitas tú que Cristo se ensanche en tu corazón, el Señor encuentra más justicia en ti. No es tus actos, no es tus intenciones, es Cristo en ti. Y poned un anillo en su mano. El anillo se refiere aquí como un sello con el cual
el dueño de casa daba órdenes y sellaba con lacre. Ese mismo atributo se lo da ahora al Hijo. Le da toda la autoridad al que está recién llegado. La autoridad en el Padre, la autoridad de sanar, la autoridad de echar fuera espíritus inmundos y zapatos en sus pies. ¿Qué quiere decir esto? Que los esclavos en aquella época no usaban calzado, solamente los dueños de casa. Este hijo llegó descalzo. Al darle zapatos, se le estaba dando el lugar que le correspondía en la casa, el lugar de hijo. A ningún siervo se le festejaba así, solamente a los que son de la familia. Y traed el becerro grande y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Aparte de todo, ahora va a ser un festejo. Como el hijo ya está de regreso al pacto con el Padre, entonces se celebra la fiesta, que es la alegría de que el perdido ha encontrado la salvación. Esta es una alegría que solamente se encuentra en Cristo y en la salvación, y los ángeles se regocijan cada vez que un pecador se convierte. Lucas 15:24. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí se demuestra estupendamente la experiencia de la salvación. Y termina ese versículo diciendo, comenzaron a regocijarse. Esta es la proclama de la alegría cuando el alma perdida regresa al Señor. Alguna vez todos nosotros los que oímos regocijamos al Padre con nuestra conversión. Sería bueno que este fuera el año del regocijo del corazón del Padre, cuando ve que nuestros corazones se disponen completamente para Él, ya sin más reparos, sin más disculpas, sin más argumentos, ya sin más tibieza, ni mediocridad, ni pecado, ni sensualidades. Ahora sí, este año, el definitivo, donde encontramos la verdadera relación entre el Padre y nosotros como hijos, a través de su Hijo verdadero, el Señor Jesucristo. Hermano, por favor, considera que este año sea tomada la decisión por parte de tu voluntad y de tu corazón para encontrar una vida que nunca habías comprendido en plenitud, la vida espiritual. No importa que hayas vivido algo de eso. Si tú haces ese compromiso con Dios, vas a ver que la vida espiritual se compone de muchísimos tesoros y que hay muchísimas cosas por descubrir al lado de nuestro Padre Celestial, que es eterno en bendiciones. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a que este año, que se ve tan oscuro en el mundo, sea el año de la luz en nosotros, la luz de tu verdad y de tu Espíritu, Señor, en nuestros corazones, en nuestras acciones. Esta vez con total sinceridad y sin ninguna disculpa. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus iglesias. Amén.